mi juventud quiero consagrar hasta llegar. Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, en este hermoso día que Dios nos regala. Aún acá estamos desde Cochabamba, Bolivia. Les vamos a presentar un nuevo testimonio de una joven que es nuestra hermanita Dianita Herbas Rojas, que nos va a estar compartiendo aún para todas aquellas personas que nos están escuchando, niños, jóvenes, aún a todos nuestros hermanos que forman parte de Visión en Cristo Internacional. Aún así saludamos a todos nuestros oyentes de la emisora La Voz de Visión en Cristo Internacional, aún a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Les invitamos a suscribirse, aún a descargarse la aplicación de nuestra emisora radio La Voz de Visión en Cristo Internacional por Play Store. Y aún así, mis amados hermanos, sin más premura, vamos a estar empezando con su testimonio de nuestra hermanita Diana Herbas Rojas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, Pastora Elizabeth, ¿cómo llegué a conocer la iglesia Visión en Cristo Internacional? Yo llegué a la edad de 12 años, si no me equivoco. Mis papás en ese entonces no eran cristianos, ellos eran católicos, iban a la iglesia romana. Entonces conocieron al siervo por otros hermanos que le llevaron. Entonces, una vez que ellos conocieron al siervo, empezaron a ir y les gustó mucho las enseñanzas. Yo en ese entonces era pequeña, estaba en el colegio, pero me enfermaba bastante con resfríos. Entonces me enfermaba al extremo de llegar a estar mal y varias veces me llevaron al hospital, todo el tiempo eran médicos. Entonces mi mamá decidió llevarme con este misionero de Dios que era el siervo Leonardo Moreno Rivera. Entonces la primera vez que me llevó, en ese entonces eran los inicios de la iglesia, donde el siervo recién estaba comenzando, y desde que me llevó a la primera clase que dio el siervo, y el siervo me ministró, desde ese momento que tenía 12 años, nunca más me volví a enfermar ni de resfríos, ni volví a pisar un médico, ni un hospital, hasta ahora que tengo 25 años. Entonces desde ese entonces nunca más me volví a enfermar. Ese es el testimonio más grande, porque el día que me llevaron justo estaba mal, estaba con fiebre cuando era chiquita, y el siervo solamente oró una vez y acercó su mano. Entonces en ese momento se me quitó todo, se me quitó la fiebre, el resfrío, y no volví a enfermarme más. Y desde ese entonces me gustaron mucho las enseñanzas que decía el siervo. Me gustaba aprender más de lo que él enseñaba, porque con él aprendí a ministrar, con él aprendí a cómo tenía que orar, cuántas horas es las que tenía que orar. Entonces desde ese entonces, que tenía 12 años, empecé a poner en práctica y empecé a ir avanzando poco a poco. Empecé orando media hora, después una hora, hasta que llegué a orar como 3 a 4 horas. Cuando tenía 13 años, 14 años, hacía las vigilias que el siervo nos decía, y realmente veía la gloria de Dios, porque en ese entonces mis papás tenían muchos problemas económicos. Y desde que yo empecé a hacer las vigilias que nos decía el siervo, desde que empecé también con las oraciones que nos había enseñado el siervo, como las oraciones personales que enseña La Voz de Visión en Cristo Internacional, desde ese momento los problemas se empezaron a acabar. Dios hizo que todas las deudas que se tenía en la familia se empezaron a pagar solas, hasta que al final quedamos sin ningún tipo de problemas económicos. También tengo un testimonio de que yo, cuando ya aprendí a hacer todo ese tipo de cosas, y cuando en La Voz de Visión en Cristo Internacional me enseñó a ministrar el siervo Leonardo Moreno, fui a ministrar junto con él. Fueron experiencias muy lindas, ya que junto con él ministré y pude ver realmente la gloria de Dios. Hace muchos años, en un hermano que ministramos, que estaba muy enfermo, donde el siervo nos enseñó a identificar, como hoy lo habíamos visto en la enseñanza, cuáles eran los anatemas de la casa. Nos empezó a mostrar, a mí me mostró, me enseñó cómo tenía que identificar, cómo ministrar a una persona, y a esa persona que se ministró en ese entonces fue sanada.
también vino a la iglesia. Entonces todas esas cosas que el siervo nos enseñó a mí me edificaron bastante y también edificaron a mi familia, ya que desde ese entonces mi familia se volvió más unida. Mi papá también empezó a leer, empezó a buscar más a Dios, o sea, a creer en el evangelio, ya que él era muy estudiado y letrado y le costaba bastante poder confiar y creer en las cosas de Dios. Entonces mi consejo que les puedo dar a los jóvenes de hoy en día es que realmente tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque hoy en día más que todo el enemigo está tratando de utilizar a los jóvenes de ahora, porque no tenemos ese conocimiento ni tampoco esa enseñanza que hoy la tenemos en la Iglesia Visión en Cristo Internacional, que el siervo nos ha dejado, por ejemplo, de los tatuajes, de que no debemos abortar, todo ese tipo de cosas que hemos aprendido en la iglesia, de que los niños tienen que ser ministrados, que las personas embarazadas tienen que ser ministradas para que los bebés que nazcan sean llenos del Espíritu Santo y sean consagrados a Dios y así puedan ejercer su ministerio. Entonces todas esas cosas las aprendemos en la Iglesia Visión en Cristo Internacional. Nosotros debemos apegarnos más a Dios, más ahora en esta situación que estamos pasando. Entonces si nosotros nos consagramos a Dios y vamos por ese camino, o sea, ya no van a ser nuestros caminos como fueron el de nuestros padres, de sufrimiento, de tristeza, de soledad y de tantos problemas que ellos han ido pasando, sino que va a ser muy diferente, porque vamos a ir todos, vamos a ir guiados por el Espíritu Santo, vamos a ir guiados de la mano de Dios. Entonces siempre estemos apegados de la mano de Dios, y es muy bueno escuchar las enseñanzas que hoy en día tenemos en la voz de Visión en Cristo Internacional, donde nos enseñan cómo tenemos que ministrar a un enfermo, que tenemos que orar por las embarazadas, la oración personal y otras enseñanzas más que tenemos. Gloria a Dios, mi amada hermanita Diana, es cómo Dios se fue glorificando a partir de que vos eras una niña con 12 años, en el cual puedes testificar que no volviste a pisar más en un hospital ni enfermarte ni con un pequeño resfrío. Pero a mí me gustaría, digamos, que nos comparte un poquito cuando te ministraron, fue tu primera administración, qué sentiste, qué pudiste ver y qué otras cosas más, quizás como eras niña, si te activaron en el ámbito espiritual. Bueno, la primera vez que el siervo me ministró, puso su mano en mi cabeza, solamente la acercó y pude sentir un fuego que nunca había sentido, porque antes de chiquita sí fui alguna vez a alguna iglesia católica, pero nunca había sentido ese fuego, esa unción que era como si quemara y me quemó desde adentro. O sea, sentí que realmente era como si Él me hubiera sanado y, o sea, como si Dios hubiera derramado una unción de sanidad y hubiera quitado toda enfermedad de mí. Entonces era un fuego impresionante y las manos era como es que sentía un hormigueo dentro de mí que nunca había sentido. Gloria a Dios por ello, es muy hermoso testimonio, hermana. Les enseñó cómo aprendiste a orar y la acompañaste a ministrar, y en todo ese tu trayecto, de tu aprendizaje, ¿qué otros dones te pudieron activar o que hoy en día nos puedes compartir? Bueno, pienso que los dones que se me activaron es, por ejemplo, que siempre he tenido muchas visiones. Cuando era chiquita tenía muchos sueños y muchas visiones y cosas que Dios me mostraba que se cumplían. Por ejemplo, la primera vez que vino el siervo y que empezó a enseñar, cuando él ministraba, yo en visión veía que él era como una luz resplandeciente, que era como un ángel, o sea, y su cara no se podía ver porque era tanto el color de ese resplandor que tenía el siervo cada vez que enseñaba que no se podía ver. Después los dones bastante de los sueños se me activaron, y también el poder ver, porque tengo un testimonio de cuando era chiquita. El siervo en ese entonces, en sus enseñanzas, él siempre nos enseñaba a ministrando a los hermanos ahí en vivo y en directo. Entonces estaba ministrando a un hermano
hermano que en ese entonces vino, que tenía muchos tatuajes y ese tipo de cosas y aretes y todo eso, y él ministró a esa persona que trajeron, uno de los hermanos, y pude ver ahí cuando le ministraba cómo la persona cambiaba de caras y hacía diferentes caras en el momento de la administración. Entonces el siervo dijo en ese entonces que eso era un don de poder ver, o sea, el demonio que tenía la persona, ¿no? Porque esa persona tenía diferentes tipos de caras, y alguna vez sí me pasó ahora, cuando ahorita estoy en esta edad, que sí, alguna vez vi a alguna persona y que cambian sus caras, que, o sea, se ponen diferentes tipos de caras, pero caras feas, ¿no? Caras, sí. Claro, como dicen las caras, pero no son gestos, sino Sí. son espiritualmente, en el cual vos ya los puedes identificar, y eso es algo muy importante y muy lindo, ¿no? Poder saber identificar qué espíritu se está atormentando esa oveja o esa alma, ¿no? Y nos podrías compartir cómo vos alguna vez ministraste siendo niña, ministraste así sola o siempre fue en compañía del siervo. Sí, ministré una vez sola, como ya a varias clases era la que el siervo nos daba de ministración. Fui a Santa Cruz, donde mi tía vive, que en ese entonces tenía problemas en su casa, que decía que sentía muchas cosas, que sonaban las cosas, y que su hija, que en ese entonces era mi prima, o sea, escuchaba voces y ese tipo de cosas. Entonces nosotros le comentamos esto al siervo, y el siervo me dio la unción en ese entonces del pastor para poder ir a ministrar allá, y así de pequeña fui a ministrar, le ministré, y fue una experiencia única porque era chiquita, era la primera vez que estaba ministrando solita, y en el momento que apenas le acerqué mi mano, entonces comenzó a gritar mi prima, y entonces yo en ese entonces me asusté, pero recordé lo que el siervo nos enseñó, que no teníamos que tener miedo y que teníamos que continuar. Y después de que le ministré, que fueron creo 3 o 4 días que me quedé allá, desde ese entonces mi prima ya no volvió a escuchar ese tipo de cosas, ni hubo sonidos en su casa. Entonces todo eso pasó. Ese fue un testimonio que tuve cuando fui a ministrar solita. Gloria a Dios, es algo muy importante y bonito, ¿no? Como tú nos cuentas y nos dices de que todo lo aprendido, por eso yo les aconsejo a los jóvenes que todo lo que digamos estén aprendiendo, incluso a los jóvenes y niños, ¿no? Que forman parte de Visión en Cristo Internacional, y aún a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, que todo que lo vayan escuchando y lo vayan poniendo en práctica, que ahí vamos a poder ver la gloria de Dios, ¿no? Como Diana, que era una niña y ahora ya es una joven, que aún así sigue orando, ¿no? Sigue orando y clamando y buscando más de Dios para que Dios la siga llenando, la siga edificando, sobre todo, ¿no? Para poder identificar, ya que cuando son jóvenes, que el Dios de este siglo, el enemigo, les ofrece muchas cosas, ¿no? Muchos deseos carnales, pero para ello uno tiene que estar en constante oración, constante ayuno, y sobre todo, como decía, ¿no? Consagrándose a Dios, purificándose, santificándose, para poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es muy importante. Y ahora, ¿qué nos puedes compartir, digamos, aparte de todo lo que tú nos compartiste? ¿Qué aprendiste a orar, a ayunar? ¿Qué otras cosas más aprendiste en Visión en Cristo Internacional? Aparte de lo que aprendimos de orar y ayunar, también aprendimos cómo tenemos que ungir las casas, cómo tenemos que ungir a un bebé recién nacido, porque una vez que nace el bebé, después de haberle ministrado durante el embarazo, hay que también presentarlo a Dios, ¿verdad? Cuando ya nace, eso también el siervo nos enseñó cómo debemos presentar a los bebés, cómo debemos orar por nuestra cuadra, cómo debemos orar por nuestro barrio, cómo debemos orar por el país. También, aparte de lo que aprendí, es cómo tenemos que identificar los verdaderos profetas de Dios, o sea, las enseñanzas que el siervo nos dejó respecto a eso, mi pastora Elizabeth. Yo por ello, hermanita, porque es algo muy importante, ¿no? Como dice, de que saber identificar los que son de Dios y que no, porque sabemos que hoy en día el mismo enemigo está levantando muchos, ¿no? Que obviamente el enemigo también los usa. ¿Por qué? Por la falta de limpieza, ¿no? La limpieza del corazón, la limpieza, la pureza, la santificación, y sobre todo esa humildad, respeto y temor hacia Dios.
¿no? Y así, y ahora en la actualidad, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo estás, cómo te encuentras ahora en el área espiritual, incluso quizás en tu estudio, en la economía? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, ahora en el área espiritual, sí, un poco me falta tal vez aumentar más las horas de oración y los ayunos, pero aún sí hago la administración. Tengo un testimonio de que pasó reciente, el año pasado, cuando pasamos todo el tiempo de la pandemia y todo eso. Mi papá, por ejemplo, se resfrió muy fuerte, entonces yo le ministré una noche que estaba un poco mal porque se había resfriado, y al otro día se levantó como nuevo porque estaba casi una semana mal, y yo le ministré, creo que si no me equivoco, 2 noches. Él sí cree en Dios, pero un poco su corazón es muy duro de poder confiar en las cosas de Dios, pero le ministré así como nos había enseñado el siervo, y sí, la gloria es para Papito Dios. Él se ha levantado después de lo que le ministré, al otro día se levantó completamente sano. Después puedo testificar que es verdad, como el siervo nos enseñaba, que hay que consagrar las carreras a Papito Dios, porque todo con la bendición de Papito Dios, digamos que tenía algún examen o alguna cosa, siempre se le entregaba a Dios, lo ponía en sus manos, y Él era como si hacía las cosas o me daba sabiduría para poder terminar todo por completo. Y la gloria sea Papito Dios, todo ha ido marchando de bendición, mi pastora Elizabeth, aunque nos falta más perfeccionar en la parte espiritual. Gloria a Dios, que muy hermoso testimonio, hermana, y con respecto a lo que era, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir cuando tus papás, cuando tú eres una niña, como decían, que eran católicos, y cuando llegaste a conocer la Visión en Cristo Internacional y más que todo acercarte a Dios, ¿no? ¿Qué cambios hubo en tu vida? ¿Qué te favoreció aprender más? ¿Y qué vida llevabas antes y ahora, digamos, cuál es la que llevas con Dios? Bueno, los cambios que sucedieron cuando nosotros ya conocimos a Visión en Cristo es que una vez que yo llegué a la iglesia, el siervo les dijo, bueno, a mis papás, la primera vez que me vio sin que había hablado conmigo o conocerme, le dijo que yo era la pastora de la casa y que me trajeran, porque yo iba a enseñarles bastante a ellos. Entonces, desde ese momento la diferencia del cambio fue abismal, porque yo fui la que arrastré a mi mamá a confiar más en Dios, ¿no? A creer más en Dios, porque yo caminaba al lado del siervo todo el tiempo, entonces siempre estaba en constante ministración. El siervo todo el tiempo estaba ministrándome, incluso llegué a ayunar varias veces, si no me equivoco 2 veces hice el ayuno de 40 días junto con el siervo que nos enseñó, y también pagué el precio. Es otro testimonio que no llegué a contar, que pagué el precio mientras yo iba al colegio cuando era niña. El siervo nos enseñó que teníamos que anotar todos los pecados, entonces yo pagué el precio, si no me acuerdo, de 63 horas, creo 3 veces anoté todos los pecados que me acordaba de niña, todo lo que había hecho lo malo, y cada vez que iba al colegio regresando siempre estaba orando y anotando en mi libretita, o me acuerdo que tenía mis libretas donde anotaba cuántas horas había hecho, cuántas horas había ayunado. Y también otro testimonio es que gracias a todo lo que yo estaba haciendo, entonces arrastré a mi mamá, porque yo era la que la hacía levantar, la que la hacía despertar para orar de madrugada, ya que ella no se levantaba, no oraba de madrugada, sino que la hacía más tarde. Entonces yo la arrastré, y una vez que la arrastré a mi mamá, mi papá también vio eso, entonces él se apegó más a las cosas de Dios y también vio la gloria de Dios, porque Dios le dio trabajo en ese entonces, cuando no conocíamos a Dios y tampoco a la iglesia Visión en Cristo, no tenía trabajo, y cuando llegó el siervo le ministró y oró por él, o sea, empezaron a llegar las bendiciones económicas. Él empezó a tener trabajo, mi mamá también empezó a tener trabajo, y empezaron a mejorar las cosas. Amén, qué bendición, gloria por ello, ¿no? Como es muy lindo y muy importante, ¿no? Uno como niño y como joven puede arrastrar en el sentido traerlos a la familia, a los padres al camino de Dios, y aún así
aún a todos los papás que me ven, que me escuchan, aún así apoyar, quizás su hijo, su hija va a la iglesia o está buscando a Dios, no lo dejen solos, más todo lo contrario, apóyenlos, porque ese buscar el camino de Dios le va a ser de mucha bendición, edificación, para que no sufran la misma vida que han llevado, digamos, nuestros padres, abuelos y bisabuelos, sino que sea una vida diferente con Dios. Bueno, hermanita, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que nos están viendo, están escuchando, y aún así no a los padres que tienen hijos jóvenes, hijos niños? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, el consejo que les doy a los jóvenes y como también a los padres es que siempre estemos tomados de la mano de Dios, que no solamente tenemos que buscarlo cuando todo ya está perdido, cuando no tenemos más opciones, sino que siempre estemos pegados de la mano de Él, y que los hijos son para consagrárselos a Dios, como lo decía en la palabra y como muchas veces el siervo nos ha explicado, que los hijos son traídos aquí a la tierra para que nosotros podamos hacer frutos, y esos frutos hagan que si nuestros padres no pudieron hacerlo, nosotros podamos hacer los frutos, y con esos frutos que ellos puedan llegar hasta el cielo, que es el regalo que Dios nos da. Entonces les animo a que puedan escuchar la radio La Voz de Visión en Cristo Internacional, de que hagan que sus hijos se acerquen más a Dios, y que si están yendo a la iglesia los apoyen, los instruyan, ya que el camino de Dios es el mejor camino, y que si estamos pegados de la mano de Dios no vamos a sufrir lo que nuestros padres han sufrido, y tampoco vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces les animo a todos los jóvenes y a los padres y a los niños que estén pegados de la mano de Dios y que escuchen La Voz de Visión en Cristo Internacional, donde podemos ver el verdadero evangelio, y no el evangelio de hoy en día que se repite y que es el mismo de todos los años. En cambio, este evangelio es un evangelio de verdad, donde nos enseñan realmente cómo es que debemos orar y hasta cómo tenemos que leer la Biblia. Mi amada hermana. Gloria a Dios por ese hermoso testimonio que nos compartes, ¿no? Que ese testimonio sea de gran bendición para todos los oyentes, a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos y aún viéndonos. Aún así les invitamos a que se suscriban a la Voz de Visión en Cristo Internacional a través de YouTube. Aún así puedan conectarse, ¿no? A través de YouTube, de Facebook, los días de culto que tenemos, los días jueves de ayuno, como el día de hoy fue, a las 3 de la tarde en horario argentino, y los días domingos a las 10 de la mañana. Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente y la luz de Cristo los ilumine en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero escuchar la voz